Hola a todos, bienvenidos a mi canal y bueno, antes de nada también de comentaros que tengo una línea que ahora está en sueco, se llama en hopelineonline.com y es una línea pues para aquellos que necesiten hablar, o sea, que tengan la posibilidad de hablar con alguien, un coach, cuando lo necesiten. Bueno, ahora mismo solamente está en sueco. Pero a ver, vamos a crecer también en el idioma español. Pero bueno, empezamos poquito a poquito. Hoy vamos a hablar de cómo comprender la carencia, de superar la carencia. También quería hablar un poco pues de a lo mejor un poco de mi caso personal. Hay gente que me pregunta por qué estoy en Suecia o por qué vivo entre España y Suecia. Y la razón es porque, bueno, la realidad física, vamos a decir, o más concreta, podría decirse que es porque conocí un sueco en España y me vine aquí. Y me han pasado muchas cosas, he tenido que también empezar desde cero. Yo creo que si algo que he hecho yo es intentar siempre ser coherente conmigo misma, para bien y para mal, o ni para bien ni para mal. O sea, creo que es importante, pero bueno, siento que ha tenido sus consecuencias. Y luego, pues, bueno, pero por muchas otras razones. Pero realmente hoy no me siento para hablar de mi vida personal, la verdad. Si alguien algún día pues, me quiere hacer alguna pregunta concreta, pues le contesto. Bueno, y a lo mejor otro día, sí, a lo mejor otro día. Si queréis, de verdad, si os gustaría, pues puedo hacer pues una especie de análisis de mi vida, cómo es que he llegado hasta aquí, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, vamos a hablar de un tema que es la carencia, ¿no? ¿Por qué considero que es importante? Porque la carencia tiene que ver con la polaridad o contraria a la abundancia, ¿no? Un poco también, si queréis, la diferencia entre vivir desde la conciencia de unidad, en lo que nos sentimos abundantes, unidos al todo, de que todo está interconectado, cuando, digamos, algo te hace clic, pero luego hay otra manera de vivir la vida que es desde la carencia, ¿no? Pues sintiéndonos que nos falta algo, ¿no? De que siempre estamos en un vacío constante, ¿no? Y yo creo que también os digo que eso es una constante de nuestra sociedad. De hecho, vivimos en la carencia constante y hay un lado positivo de vamos a decirlo así, o sea, un poco saliéndome del tema, que es ese sentido es digamos, el motor de nuestra evolución, ¿no? El problema realmente, el problema realmente es cuando es algo pues bloqueante, ¿no? Vamos a decirlo así. O sea, siempre, todos tenemos como una especie de ambición de mejorarnos para hablar ya de forma totalmente aterrizada, ¿no? O sea, podemos tener el sabio deseo o, por decirlo así, el justo deseo de desear, ¿no? O sea, de evolucionar, forma parte de nuestro ADN. Pero otra cosa es cuando ese mismo deseo se convierte en una carencia, ¿no? Para mí la carencia, os digo que por supuesto es algo que lo traemos ya de generación en generación, impuesto por la sociedad, los arquetipos, pero ya os digo que existe una parte, vamos a decirlo, positiva, que puede ser el motor de evolución, si lo entendemos así, pero para mí la carencia realmente, pues estoy hablando de la carencia bloqueante, cuando vivimos en un estado permanente, dual, de separación. Vale, entonces hoy os voy a dar unos tips, unos consejos que yo pienso porque es que esta es la clave realmente del malestar humano. La clave constante es ese sentimiento de carencia, ese sentimiento de separación. También os digo que ya para ser aterrizados, porque también yo pienso que es que a veces uno habla demasiado metafórico y a veces hay que aterrizar, ¿no? También hay que decir que la carencia
por supuesto, puede haber, digamos, una, vamos a decir, carencia, o sea, en un lenguaje aterrizado, objetiva, ¿no? Si te faltan alimentos, te falta vivienda, etcétera. Pero también una carencia mucho más espiritual, una carencia mucho más en el fondo es una que viene de la percepción. Tú puedes entender que, o sea, que lo tienes todo a nivel material, pero sin embargo sentirte carente, ¿no? Entonces, la carencia básicamente es una percepción, ¿no? Entonces, mientras tengas lo básico, ya digo, en el plano aterrizado, pues a partir de ahí, de cubrir tus necesidades normales, mínimas, pues contamos con la percepción. Sí, mientras tengamos, podemos decirle, para comer, un algodón de dormir seguros y unos mínimos, pues ahí se puede decir que podemos ser felices. Ya a partir de ahí, cuando ya lo has conseguido, si todavía no eres capaz de percibir la abundancia de la vida, es por una falta, digamos, una carencia en la percepción, ¿no? Entonces, hoy os voy a hablar, os digo también, de una manera aterrizada. O sea, quiero decir, de forma concreta, sin lenguajes pues muy adornados, sino simplemente pues ser también un poco práctico, ¿no? ¿Qué señales nos dicen en la vida real, en este 3D que estamos, en la tercera dimensión? Porque al final esta es una experiencia que tenemos que vivir. Bueno, pues, ay Dios mío, las señales que nos indican que vivimos en una carencia, y esto es a nivel incluso psicológico, pues es una que se manifiesta, para que veáis que esto no solamente son cosas bonitas metafísicas, sino que es algo real. Bueno, pues siempre es la búsqueda de validación externa. Está claro que nos puede gustar, que gustar a los demás y recibir comentarios bonitos, pero cuando ya eso se busca el motor y digamos la razón de ser de tu existencia o ya te afecta en un grado demasiado, pues eso ya estamos hablando de ansiedad, de carencia, etcétera. Que por cierto, la carencia se expresa en la ansiedad y en la angustia, sobre todo, cuando estamos en ese estado de no equilibrio. Otra señal, aparte de la búsqueda de validación constante, o sea, yo diría que incluso bloqueante, cuando digamos, bueno, me compro ese bolso, aunque me vaya a quedar sin dinero, pues para demostrar que tengo un bolso bonito, súper chuli. O cuando, por lo que digan los demás, pues quieres ir de una determinada manera, etcétera, ¿no? O sea, puede ser de una manera o de otra, pero se trata de eso, de esa búsqueda de validación. Bueno, la segunda señal que yo veo también que es muy evidente de que una persona vive en la carencia, que por cierto, como decía una amiga mía, cuando sientes que no estás bien en tu piel, ¿no? Bueno, pues es la envidia. Pues cuando todos podemos sentir envidia, pero cuando ya es una envidia muy constante y que realmente pues que no la puedes controlar y que ni siquiera eres consciente de ella, que eso es lo peor, pues sería otra señal muy clara de vivir en carencia. También os digo, y eso también hay que aprender, que estamos en una constante oscilación en lo que es la vibracional, ¿no? O sea, no estamos ahí constantes, hoy no soy envidioso y no soy envidioso, o sea, puede ser más o menos envidioso, pero hay una oscilación, ¿no? Eso también a mí, yo siempre me refiero al libro que es un libro, creo, o sea, una enseñanza maravillosa, que es de David Hawkins, que es los diferentes niveles de conciencia. Bueno, tiene varios libros ahí muy buenos y geniales, ¿no? Bueno, pues todo al final es vibración, ¿eh? Y os digo, todo es energía y se expresan las emociones también, y la envidia precisamente es una de las señales más claras de que estamos vibrando bajo, de que estamos vibrando en la carencia. Otra señal bastante clara de que vivimos en la carencia
Bueno, ya os digo, esto no es una clase universitaria, sino os digo más o menos, son clases, digamos, son tertulias, por decirlo aquí. Por supuesto, vosotros podéis completar con vuestros comentarios. Bueno, pues otra señal, que digamos aquí en este caso sería la tercera, es cuando sientes que tienes una autocrítica hacia ti mismo excesiva, ¿no? Bueno, pues también eso, pues no te amas a ti mismo, o sea, estás viviendo en la carencia y es una señal muy clara de autocrítica, ¿no? O autoexigencias, por cierto. Las autoexigencias, cuando son excesivas, porque todo se trata de no vivir en el equilibrio, ¿no? O sea, la carencia es, por decirlo así, en estar en un no equilibrio, por decirlo así. Bueno, pues la autocrítica o las autoexigencias, ese perfeccionismo exagerado, pues también es un síntoma muy claro de carencia, ¿no? También partiendo de que hay que partir de una base, ¿no? De que vivimos en un mundo pues imperfecto y que en esa imperfección es perfecto, ¿no? Estamos aquí para aprender, ¿no? Entonces, cuando nos autocriticamos, nos machacamos, nos autoexigimos demasiado, no fluimos con la vida, bueno, pues es otra señal muy clara de carencia. Otra señal también de carencia es cuando sentimos pues, un vacío, ¿no? Un vacío de existencia, lo que os decía antes, que por decirlo así, lo tienes todo y como ya lo tienes todo, pues nada, sientes vacío y nada te llena, ¿no? Y entonces esa insatisfacción constante, ese vacío que te lleva a, pues eso, es muchas veces la causa de las dependencias, ¿no? Pues nada te llena, nada te satisface, sientes que, que te falta algo y te lleva pues a esa dependencia, ¿no? Que eso es realmente, ya os digo, la causa de la codependencia, ¿no? Al final, como veis, es que no hemos aprendido a amarnos, a querernos, a aceptarnos, como veis. O sea, es que esa realmente es la clave, ¿no? ¿Y qué os recomiendo? Bueno, pues os recomiendo este ejercicio. Ser absolutamente honesto. Bueno, yo ya no digo 100%, pero digo, si podéis llegar al 95 o el 99,9, bueno, sería ya genial. Te digo, en la ciencia humana no existe el 100%, ya os digo, porque existe la ley de la probabilidad, ¿no? No es matemática exacta, pero sí existe la ley de la probabilidad. Entonces, intentad ser honestos, sentaros con vosotros mismos en algún sitio, estar tranquilos, en un sitio de silencio, de paz, y preguntas como, por ejemplo, ¿siento de verdad que necesito aprobación? ¿Lo estoy haciendo porque yo de verdad quiero, porque soy coherente conmigo mismo, o lo hago porque esto lo hago para sentirme aceptada y validada por los demás, o por X, o porque yo creo que eso va a ser una validación? Otra pregunta, ¿siento que me comparo con los demás, que siento envidia de que alguien pues ya pues como que lo ves como un rival en vez de, digamos, aceptar al otro y aceptarte a ti mismo? Bueno, como ves, todo se trata de que no hemos aprendido a amarnos, ¿eh? Realmente es eso, cómo nos machacan para no querernos, ¿no? Otra pregunta, ¿siento que soy excesivamente crítico conmigo? Que no fluyo, que si me siento mal, o sea, ahí tienes mucho que conectar con el sentimiento. Cuando sientes esa culpa, ¿no? Si eso te produce culpa, bueno, eso está clarísimo que si esa crítica, autocrítica, si te produce culpa, autoculpa, eso está muy claro de que vibramos en la carencia. Y como yo os digo también, esto nadie está libre de pecado, o sea, todo el mundo hemos sentido esto en algún momento, yo también, por supuesto, y bueno, pues por supuesto, yo no soy perfecta ni nadie, o sea, yo estoy diciendo esto precisamente como yo lo he experimentado, pues he sacado un aprendizaje que todavía estoy aprendiendo, porque aprendiendo o caminando se hace el andar. Y entonces, pues creo que os lo puedo decir y porque me gusta hablar con vosotros. Bueno, sientes también, te pregúntate a ti mismo, siente que tienes una falta de algo, de que
ay, es que sin eso no puedo, o sea, bueno, pues eso también es la carencia, ¿no? O sea, cuando digo, no puedes estar bien en tu piel, cuando dices, bueno, vale, cuando sientes una necesititis excesiva de que sin eso no puedes vivir, ¿no? Bueno, pues eso no es bueno ni siquiera en el amor, ¿eh? O sea, cuando ya vibramos en eso, algo está en desequilibrio. O sea, que ojo al dato, apuntad esto, esto es señal, o sea, haceros esto siempre. Yo diría que haceros estas. Bueno, primero que todo el mundo debería tener mínimo 15 minutos al día para renovarse a nivel emocional, espiritual, estar consigo mismo. Y como yo digo, eso es algo constante, es como digo yo, es como el que es como ducharse o lavarse los dientes, o sea, porque te hayas lavado los dientes un día quiere decir que no los tengas que volver a lavar, pues claro, forma parte de tu estilo de vida, o sea, la espiritualidad, el desarrollo personal, pues forma parte de la vida, ¿no? Entonces, dedícale mínimo, buen consejo, 15 minutos. Muy bien, entonces, pregúntate, sé totalmente honesto contigo mismo. O sea, no le tienes que dar cuentas a nadie, no hace falta que se lo digas a nadie, simplemente sé honesto. Si puedes llegar a esto, pues maravilloso, bingo. Vale, entonces, ¿qué estrategias os aconsejo yo para dejar atrás la carencia, ¿no? Vivir una vida más abundante, ¿no? Como os decía antes, como de una vida más plena, ¿no? Lo más importante es entender de que, de que no nos hemos amado, de que no nos hemos aceptado. O sea, entonces, se trata de fomentar la autoaceptación y la autoestima. Eso no quiere decir que no puedas desear querer mejorar o ser mejor, pero que eso que has vivido, esa experiencia, es perfecta en sí, de por sí. O sea, sin querer cambiarla, la aceptas, pero evidentemente con un deseo lícito de querer mejorar, ¿no? Pero fluyendo con la vida. Entonces, fomentar la autoaceptación, fomentar la autoestima, saber que esto viene digamos, falta de amor a nosotros mismos, ¿no? Porque no hemos sabido querernos, no hemos sabido aceptarnos. Es, digamos, nuestra mente egoica, pues digamos, está ahí machacando. Bueno, pues fomentar la autoaceptación, la autoestima desde el fluir de la vida y la evolución, ¿no? También entender una cosa que es importantísimo, eso también se habla mucho en la física, es que donde pones el enfoque pones tu energía. Bueno, sabemos que somos observadores. Entonces, si tú en vez de enfocarte en el vaso medio lleno, o sea, medio vacío, te lo enfocas en el medio lleno, o sea, ¿dónde pones tu enfoque? Bueno, pues esto que sepáis, donde pones tu enfoque, esto algo que lo puedes hacer incluso de forma voluntaria. O sea, realmente puedes influir de eso, ¿no? Si te das cuenta, tú puedes escoger el pensamiento. O sea, tu felicidad solamente está, digamos, a un paso de un pensamiento, o sea, esa lección, ¿no? Eso también lo decían filósofos, o sea, nuestra felicidad está, digamos, basada en el pensamiento que tú eliges, ¿no? Somos pensadores, elegimos nuestros pensamientos realmente. Eso es realmente estar, haber tomado conciencia, ¿no? Y como digo yo también, pienso, luego creo mi realidad. Entonces, saber que tú puedes escoger tus pensamientos, o por lo menos lo puedes intentar. Evidentemente, hay días que estás tan metido en tu percepción negativa, en tu enfoque negativo, que te va a costar. Pero si quieres salir de la carencia, puedes hacerlo esto paso a paso. Bueno, y a partir de ahí, enfocarte en lo que es en la gratitud. Yo es que la gratitud, de verdad, yo os diría que esto es prácticamente magia, son milagros. O sea, si tú realmente te levantas por la mañana, le das, o sea, es como que en vez de elegir los pensamientos, ay, mira, es que me pasó esto, es que otro día, si paras eso, incluso de forma voluntaria, y empiezas a decir, bueno, me pongo el enfoque en las pequeñas cosas, agradecer por esas pequeñas cosas,
cambiar tu actitud hacia eso, eso realmente es, os lo digo, yo lo he visto, es un milagro. Pasa que tienes también que ser un poquito constante, os lo digo, ¿eh? O sea, no os lo digo, ay, es que ahora pienso en gratitud y ya está. O sea, hay que tener, tiene que formar parte de tu estilo de vida. Otra estrategia muy buena que tiene también con el amor a ti mismo, el reconocer tu esencia, es el ser asertivo, poner tus límites, ¿no? Eso yo creo que es fundamental, ¿no? Porque es ahí cuando pones tus límites ante los demás, ante saber decir que no y decir sí cuando sí y no cuando es no. Eso nos va a reconectar con nuestra esencia, conectar con el amor que somos y a reconectar también con la abundancia que somos, realmente. Y luego también, pues evidentemente, pues el autocuidado y sobre todo lo que os dije antes, ir poquito a poco, o sea, entender que ese poquito que haces, aunque a veces no, ni siquiera creas que es posible, a veces cuando ese pasito, aun cuando todavía pues creas que no hace efecto, sí lo hace. Ese poquito, ese milímetro de cambio de acción es un gran resultado, o sea, a la larga. O sea, pero hay que empezar con esos pasitos, ¿no? Tener paciencia, que como se dice, que por cierto yo no la tengo, no, yo no soy muy paciente, pero he mejorado en eso, la verdad. Y ya se sabe que la paciencia es la madre de la ciencia, que imaginaros, eso es un dicho que se dice en España, no sé en otros países, pero evidentemente hay una gran verdad en eso, ¿no? Entonces, mantener el enfoque positivo, mantenerlo en el tiempo con la paciencia, porque evidentemente, es que tengo un enfoque positivo, pero luego ya te distraes, pues no, pues intentar tener un poquito de enfoque, tener un poco de paciencia, enfoque y ejercitar esto. Y ya, si vamos a, digamos, a la esencia, el origen, digamos, a la sanación desde la causa, pues hay que hacer un trabajo de introspección. Esto estamos hablando ya de sanación, ya una sanación más profunda. De hecho, yo ahora mismo, por ejemplo, lo he hecho también con temas privados de mi familia, ¿no? Y veo realmente que es que hace efecto, ¿eh? Bueno, pues estar contigo mismo y buscar dónde no te has amado, dónde realmente no has sido coherente contigo mismo. Buscar en qué parte, en qué momento te has dejado de querer. Em, buscar ese momento. Y para eso, o sea, hay que buscar ese momento, en qué momento, digamos, no te has aceptado y te has culpado y te has juzgado. Y eso te lo va a sanar el autoperdón, la expiación, incluso el Ho'oponopono. Entonces yo recomiendo, o incluso para aquí es bueno, por ejemplo, hacer un estudio transgeneracional, o sea, de causa-efecto, buscar un poco, a lo mejor ni siquiera hace falta hacer un trabajo súper profundo transgeneracional o leerte la carta astral, no, pero bueno, es otro tema. Pero ir un poco a la causa, ¿no? O sea, a ver dónde tú, en qué momento te has juzgado, te has sentenciado a ti mismo, no te has sabido amar, y digamos te estás culpando, ¿no? Porque es que viene de eso. Entonces, cuando comprendes eso, porque cuando comprendes eso te has liberado, ¿no? O sea, es cuando se produce el milagro, el cambio de percepción. Y eso es lo que se consigue muchas veces, ya os digo, sobre todo con la introspección, porque tienes que hacer ese trabajo de ser totalmente sincero contigo, lo más posible. Y cuando lo reconoces, en qué momento, dónde no te has sabido amar, perdonarte. Y eso puedes hacer, como ya os he dicho, con un trabajo, una expiación, una visualización, ¿no? Por ejemplo, visualizarte pues eso que te has hecho daño, que es como una especie de cáncer, ¿no? Por decirlo así, a nivel espiritual o emocional, pues te disasocias de ello, lo ves fuera de ti y se lo dejas al Espíritu Santo y das gracias, porque al final, y aquí yo creo que es muy bonito reconocer, ya es un poquito religioso esto, pero que
pues que tenemos a Dios, a Jesucristo que murió por nosotros y que podemos dejárselo al Espíritu Santo, a Dios, al universo para que nos libere, ¿no? Que somos en realidad, somos santos, somos inocentes, somos abundantes, pero que nos hemos juzgado, ¿no? Entonces, saber que podemos asociarnos de esa culpa, visualizarla como si fuera, digamos, un paquete que vamos a entregar a alguien y se lo damos, imaginamos que, por ejemplo, viene una paloma, el Espíritu Santo, y que se va, ¿no? Y dices, uff, y que sientes que se va fuera de ti y que me perdono porque no lo he sabido hacer mejor. Gracias. Y bueno, y esto es maravilloso, esta visualización de expiación. Luego también, ya para cerrar esto, pues ¿qué os recomiendo para sanar desde la causa? Pues hacer decretos, o sea, yo soy amor, yo soy merecedora de, o sea, todo aquello que de lo que te has culpado, porque no lo has sabido hacer mejor, pues digamos, te haces una reprogramación mental con afirmaciones, ¿no? Afirmaciones en positivo, sobre todo de yo soy, ¿no? Y en presente. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva al milagro del cambio de perspectiva, a reconocer quiénes somos, que somos amor, a ver en qué momento nos hemos juzgado, no hemos sabido respetarnos como amor que somos, como abundancia. Y eso sería realmente el trabajo más espiritual. Como veis, he combinado desde prácticas como muy terrenales, muy, por decirlo así, aterrizadas al planeta Tierra, a ya más metafísicas, pero claramente es que todo en el fondo es metafísica, porque todo es vibración, todo es energía. Entonces la materia es la expresión de la metafísica. O sea, la física es la expresión de la metafísica, que está más alto. Pero bueno, vivamos este momento terrenal también desde la paz y vivamos este momento como una experiencia de aprendizaje. Bueno, y nada, espero que os haya gustado. Si queréis algún tipo de acompañamiento conmigo, con mis coaches, pues también lo podéis tener. Pero bueno, sería ya en inglés o en sueco. Por ahora no tengo en español. Y bueno, pues nada, si os ha gustado, un like y nos vemos. Os quiero mucho. Chao.